Bienvenidos a la lectura de la Escuela Sabática. Aquí, el misterio del Evangelio, Pablo, el apóstol a los gentiles preso. Les dirige por habla Lucas, discípulo de Jesús. Lee Efesios 3. Mientras lee, se identifica uno o dos temas principales. ¿Qué aspectos importantes menciona Pablo? Efesios 3 muestra una estructura interesante. Y Pablo comienza el capítulo con estas palabras: Por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, los gentiles. Luego hace una pausa para lo que resulta ser una larga digresión centrada en su obra como apóstol a los gentiles, siglos 2 al 13. Pues del paréntesis señala un regreso a su tren de pensamiento original al repetir la frase por esta causa. Y en los versículos 14 al 21 presenta su informe de oración interrumpido. En Efesios 3:1 Pablo se identifica como prisionero de Cristo Jesús. Su forma de sostener que, si bien vive bajo cautiverio romano y aparentemente está bajo la autoridad del imperio romano, hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en su vida. Él no es el prisionero de Roma, sino el prisionero de Cristo Jesús. Comparar con Efesios 4:1, que lo haremos en breve. El hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones en Efesios 3:13 y posteriormente sus cadenas en Efesios 6:20 sugiere que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo. Comparar con Hechos 28:16, sino en prisión. Estar en prisión en el siglo I y en un calabozo romano era especialmente dificultoso. El imperio romano no tenía prisiones bien organizadas con instalaciones sanitarias ni servicio regular de comidas. De hecho, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. La gente estaba en prisión solo mientras se esperaba el juicio o la ejecución. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos y que dependieran de familiares y amigos para conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades. Qué interesante esa parte. Las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que ser prisionero era una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Quizás haya tenido miedo de que algunos preguntaran cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero de Cristo exaltado y ser un prisionero despreciado. Así que reformula su confinamiento y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Él sufre por ellos, sufro por ustedes. NBI. Y lo que parece ser una fuente de vergüenza, en realidad llegará a convertirse en la gloria de ellos. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? Muy buena. Qué consuelo que trae el poder ver las cosas desde el ángulo del Señor. Y es maravilloso. ¿Cómo podemos ser grandemente consolados? Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a leer la siguiente lección. Pero vamos en breve porque necesitamos de ver Efesios 4:1. Así que vamos a ver Efesios 4:1. Por esto yo, prisionero del Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Luego tenemos Hechos 28:16. Se habla acerca de otro tipo de prisión. Muy probablemente cuando llegamos a Roma,
Algunos manuscritos antiguos incluyen: en Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Y luego tenemos, bueno, 3.13. Vamos a ver el capítulo 3.13 de Efesios. Nos dice: por tanto os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. ¿Cuál es el misterio que se le confió a Pablo? Efesios 3, 1 al 6. Al estudiar Efesios 3, 1 al 6, ten en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en primer lugar, Pablo escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles de los hogares iglesias de Éfeso. En segundo lugar, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, los creyentes gentiles, Efesios 3.2. Esta administración o este ministerio de gracia es la forma en que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el Evangelio, la gracia de Dios, a los gentiles. Comparar con Efesios 3, 7 al 8. Que vamos a hacer en breve. Entonces vemos que a quienes les escribe, luego cómo se refiere a sí mismo o al encargo que ha recibido. En tercer lugar, Pablo afirma las cosas que estamos teniendo en cuenta al estudiar estos versículos: que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el que ya ha escrito en la carta. Ver especialmente 1.9 y 10, 2.11, 22, el misterio de Cristo, Efesios 3, 3, 4. Pablo no desea que se lo considere el inventor del Evangelio, pero se reivindica un ministerio dado por Dios para proclamarlo. Me gusta como dice aquí, se reivindica, o sea que ya estaba. En cuarto lugar, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre este misterio, ya que el Espíritu también se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo de una manera que supera la revelación del plan de Dios a las generaciones anteriores. Efesios 3.5. El término profetas aquí probablemente se refiere a quienes poseían y ejercían el don de profecía entre los hogares e iglesias cristianas primitivos, no a los profetas del Antiguo Testamento. El misterio que en otro tiempo estuvo oculto ahora se ha convertido en lo que podríamos llamar secreto a voces. Vamos a ver entonces Efesios 3.5 para ver este versículo que habla acerca de los profetas. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, dice en otras generaciones. Entre los hogares de iglesias cristianas primitivos, no los profetas del Antiguo Testamento. Aquí no concuerdo con la lección, porque se dice generaciones anteriores y también dice que ha sido oculto desde la eternidad. Entonces, estamos hablando de un tiempo anterior que aquí se hace demasiado revelado. Aunque Isaías tenía esta revelación,
porque de Isaías toma Pablo, pero cómo entender más profundamente estos versículos, consigue el énfasis de que ha sido revelado en esta generación y no en las anteriores. Finalmente declara: este misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo. Jesús por medio del Evangelio. El mismo cuerpo y partícipe de la promesa. Coherederos. Maravilloso. La promesa de la salvación. Pablo es un apasionado del Evangelio y especialmente de la forma en que este se expresa en la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Estos dos grupos se han convertido en los bloques de construcción de la nueva comunidad de Dios. Su nueva marca humana, la iglesia. La nueva marca humana. Podríamos decir que ahora han pasado de ser enemigos a ser coherederos, cuerpos, incluidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa del Evangelio. A ver, Efesios 3:6. A ver, Efesios 3:6. Saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Aleluya. La promesa de la salvación. Esto aparece en Hebreos. ¿Qué actitudes incluso ocultas desde debajo de la superficie podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? ¿Cómo deshacerte de ellas? Entonces, Efesios 3:1-6 son los versículos aquí descritos. Y leamos esto del misterio aparecido que aparece en Efesios 1:9-10. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. A manera de plan, dice aquí, se propuso en sí mismo. Traducción para el plan para el cumplimiento de los tiempos. Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Wow.